En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. El Maestro narró una gran sentencia. La Iglesia es intransigente por principio, porque cree. Y es tolerante en la práctica, porque ama. Los enemigos de la Iglesia, por el contrario, son tolerantes por principio, porque no creen, y son intransigentes en la práctica, porque no aman. Sentencia de este maestro de la teología que encarna el gran santo, a quien la Sagrada Liturgia honra hoy, San Francisco de Sales. En efecto, este santo fue intransigente en sus principios. Él era católico y por lo tanto con una fe clara y sin ambigüedades. Era sacerdote y también luego fue obispo de la Iglesia. Conocía claramente su misión de anunciar la verdad dejada por Cristo y los apóstoles, claramente sentenciada y mandada aquí por el apóstol San Pablo. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, reprocha, exhorta con toda paciencia y deseo de instruir. No podía San Francisco de Sales permitir que la verdad y por lo tanto el rostro de la fe, el rostro de la doctrina, el rostro de la Iglesia, el rostro de Cristo se desfiguraran ante la herejía. Y por amor a esa verdad y fiel al mandamiento de Cristo, y también que nos recuerda el apóstol San Pablo, se dirigió, y también por amor a aquellos que profesaban las doctrinas con error, heréticas, se dirigió hacia ellos específicamente para contradecirles a aquellos que profesaban la herejía protestante y calvinista. Él era intransigente en la verdad porque creía en ella. Pero San Francisco de Sales también era en la práctica tolerante porque amaba. Primero, tratando de corregir al que yerra, como dije recientemente, siempre con la caridad, como nos dice el apóstol San Pablo, con toda paciencia, haciendo amable la virtud, haciendo amable y razonable la verdad. Y no solo eso, sino también aplicando el verdadero sentido de la tolerancia, que no es sino otra cosa que sufrir con paciencia el mal, pero sabiendo, reconociendo que es un mal, que es un error, y por lo tanto se sufre con paciencia su presencia. Y como él, San Francisco de Sales, contradijo con caridad y con amor a aquellos que efectivamente profesaban herejías. En primer lugar, predicando con la palabra. Incluso llegó a escribir muchos libros, especialmente en cuanto se refirió a las herejías, las controversias. Y luego también escribió muchos libros de orden espiritual, el Tratado del Amor de Dios, Introducción a la vida devota, el arte de aprovechar nuestras faltas, lecturas espirituales, lecturas clásicas y necesarias para toda nuestra vida interior que siempre debe basarse en la doctrina verdadera y perenne. San Francisco se caracterizó por plasmar en sus obras espirituales dos principios. El primero de ellos, la lucha contra nuestra naturaleza inferior, es decir, contra nuestras tentaciones. Y en segundo lugar,
esa unión de nuestra voluntad con la voluntad de Dios, predicando con la palabra, pero sobre todo predicó con el ejemplo, pues se sabe que San Francisco de Sales tenía un vicio o un defecto dominante, pues hasta los santos y doctores de la Iglesia tienen defectos. El de él era, dicen los historiadores, era la cólera. La trabajó pidiendo a Dios que obrara en él la gracia, llegando incluso él, con ese trabajo, con ese abandono a la providencia, llamándose luego doctor de la amabilidad, de ser una persona colérica a ser llamado el doctor de la amabilidad. Con todo este trabajo de palabra y de ejemplo, llegó a convertir a más de 70.000 calvinistas a la verdadera fe y llevó a muchas almas a las más altas cumbres de la santidad, de la perfección cristiana. Ejemplo del doctor San Francisco de Sales, opuesto al mundo, pues sabemos que la fe siempre será escándalo para el mundo. Y el mundo no será, como he dicho en el principio de este breve sermón, será tolerante en los principios, predicará la tolerancia, que hemos de ser transigentes con todo el mundo, porque efectivamente el mundo no cree en nada, pero será, como lo vemos cada día, intransigente en la práctica, porque efectivamente no tiene la caridad. Pidamos en el día de hoy a San Francisco de Sales esa caridad, para que podamos entender que la aspereza de modales, que el celo impetuoso y la impaciencia no llevan efectivamente a Jesucristo de manera directa y más fácil, porque la virtud no puede ser amada si no se hace amable, y también que haga esa virtud que sea amable y que pueda entrar en todos los corazones. Aprendamos de San Francisco de Sales que su secreto se encontraba en la plenitud de la caridad, siempre la verdad con caridad y la caridad en la verdad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.